Vamos a conversar con la médica veterinaria Roxana Galarza de INTA Cuenca del Salado sobre dos cuestiones muy importantes a tener en cuenta en el momento del destete de terneros. En el momento del destete es un momento en donde el ternero es chiquito, es bastante más vulnerable y la madre, la vaca, le pasa defensas a través del calostro que lo van a cubrir los primeros meses. Esas defensas van a empezar a bajar y él va a empezar a producir las propias. Entonces, cuando bajan las de la madre y van aumentando las propias, tenemos un periodo donde esas propias no son del todo buenas y las de las madres ya van perdiendo vitalidad y es un momento de bastante más vulnerabilidad. Si a eso le sumamos el estrés del destete, hacemos mucho más vulnerable al ternero. Entonces está mucho más receptivo a lo que son parásitos, virus y bacterias. Y estos pueden afectar tanto la parte respiratoria como la parte digestiva. Lo que más se ve, lo más frecuente, es la aparición de coccidios. El coccidio es un parásito, es un bichito chiquitito que el ternero lo levanta en el ambiente donde vive con la madre, con los demás terneros, se levanta a partir de materia fecal, lo ingiere, viene a través fecal oral, se llama la transmisión, porque está empezando a pastorear en los lugares donde están bosteando las otras madres con los otros terneros, su propia madre. También puede levantarlo de la ubre de la madre, si la madre tiene la ubre sucia, el lugar es muy concurrido. Entonces ese bichito, ese parásito va al intestino y hace un proceso de más o menos 20-25 días y después empieza a generarle problemas al ternero. Esos problemas son diarreas con sangre, mala absorción, y empieza ese mismo ternero a liberar más parásitos que van a contagiar a los otros terneritos que están alrededor. Es un problema que hace perder bastante peso, se calcula, un grupo de Balcar se calculó que más o menos en 100 animales se pierden 2.600 kilos de carne. Es mucho, el productor no lo va a ver, pero si no tuviese ese problema tendría 2.600 kilos de carnes más. Entonces es un problema que aparece y se favorece mucho el clima, porque proliferan estos bichitos y duran más tiempo en el ambiente en lugares cálidos y húmedos. Por eso los lugares donde más contaminados están serían los bebederos, los lugares donde van a dormir. Y es importante para este parásito tener en cuenta, primero, que van a aparecer porque van apareciendo entre un año y otro. No solamente se infectan los chiquititos, sino que se infecta todas las categorías, pero el parásito aprovecha mucho más cuando las defensas están más bajas, cuando hay estrés. Entonces, por eso la madre también lo tiene y se lo puede contagiar. La madre no lo va a sufrir como un problema de diarrea, pero sí lo va a contagiar. Y más cuando hay estrés. El estrés se presenta cuando hay hacinamiento, cuando hay falta de comida, cuando están cerca del parto. Son momentos de estrés donde la aparición de este parásito es mucho más frecuente. Las precauciones que hay que tomar se puede desparasitar en forma rutinaria al destete, pero eso no está muy aconsejado porque se generan bastante resistencia a los productos veterinarios, entonces es bueno hacerlo si tengo el problema. Si no tengo el problema, no. Se utiliza como prevención o como tratamiento de las dos formas, toltrasuril, que es una sola toma por vía oral, o hay antibióticos el estilo de sulfas que se pueden dar al ternero sobre el problema. Pero lo mejor que se puede hacer es tratar de evitar esas situaciones de estrés, haciendo las cosas gradualmente, no hacer el mismo día el destete, la castración, la separación, hacinar los terneros, dejarlos sin agua. Muchas veces para facilitar las tareas uno hace un montón de cosas juntas que no debería hacerlas. Entonces si las hace en forma gradual favorece a que ese estrés sea menor y que la aparición de parásitos sea menor. No tener los animales hacinados, una vez que están destetados, ponerlos en un lugar limpio donde no hayan estado las madres y esté lleno de bosta, y estar bastante atentos que si aparecen diarreas hay que tratar a todo el lote. Eso es lo más importante para tener en cuenta y no perder tanto con la aparición de coccidiosis. Otra de las posibilidades es la aparición de enfermedades respiratorias. Justo coincide el clima, que empieza a venir el invierno, empiezan a venir los fríos y las vías respiratorias
están como más vulnerables a aceptar parásitos, virus y bacterias. De virus nosotros ya como comunidad hemos aprendido muchísimo, así que ya todos sabemos que cuando hay bajas defensas, que hay hacinamiento de animales, el virus se transmite mucho por vía aérea. En el caso de los terneros es igual. Cualquiera de las tres cosas puede producir afección respiratoria. En general, también como con los parásitos, es una conjunción de los tres. El virus le abre la puerta a las bacterias y se genera una enfermedad respiratoria importante. Cuando hay enfermedad respiratoria se empiezan a contagiar uno, a efecto dominó uno, otro y otro, y uno empieza a escuchar cuando mueve la hacienda a toser a los terneritos, se empieza a escuchar toses por todos lados. Ese momento, si se puede, es bastante, no es muy fácil, como con los parásitos, pero se puede tratar de identificar qué es lo que está generando este foco de infección a través de un hisopado nasal o con un lavaje traqueal. Con uno solo que hagan, el resto va a tener lo mismo, y tratar de identificar qué bacteria o qué virus está participando en esa infección y buscar específicamente el antibiótico que sea para ese caso. Pero muchas veces no se puede, entonces se actúa por detrás del problema con antibióticos que actúan para varias cosas. Entonces muchas veces utilizás lo que se dice un escopetazo para una hormiga, usás un antibiótico muy fuerte para por ahí una bacteria que no es tan necesario un antibiótico fuerte. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que se puede hacer. Es necesario tratarlos porque esa enfermedad respiratoria empieza a afectar el pulmón y el pulmón empieza a perder elasticidad. El pulmón necesita tener la elasticidad para disminuir y agrandarse con la entrada y salida de aire. Cuando empieza a perder esa elasticidad se empieza a hacer como más acartonado y cada vez se empieza a perder más capacidad respiratoria. Al perder capacidad respiratoria perdemos oxigenación y el ternero, son esos terneros que después, que se recuperaron, que se quedan flaquitos, que van siempre atrás, que nunca recuperan peso, y esas lesiones en el pulmón son irreversibles. Entonces, también en este caso es importante no generar demasiado estrés, porque eso, el estrés genera que haya baja de defensas zonales en la zona de la nariz, en la zona de la garganta, y las bacterias o los virus entran y van más hacia abajo, hacia el pulmón. Y el manejo es re importante, el manejo de la higiene. El manejo es no hacer todo junto en el destete, en el momento del destete, hacer el destete y no el destete, la vacunación, la castración, todo. El traslado, ¿no? El traslado también se hace a veces en las mismas semanas. Entonces, tratar de hacer las cosas por separado, tratar de que los animales, cuando los desteto, juntar categorías más o menos de la misma edad, del mismo tamaño, entonces no me van a quedar terneros que no comen, que eso siempre pasa cuando tengo diferencia de tamaño, siempre come primero el más grande y si queda come el más chiquito. Entonces es no juntar animales de varias procedencias hasta no estabilizarlos, no es que llegan y juntarlos con los nuestros o con los que ya estaban. Esos manejos todo el mundo lo sabe, pero muchas veces en el día a día se complican y no se tienen en cuenta, y los daños que se pueden generar a partir de un mal manejo son permanentes en el caso de la neumonía. Entonces es importante tener en cuenta que por ahí nos toma un poco más de tiempo, un poco más de trabajo, pero no nos va a dejar secuelas, no nos va a hacer perder kilos o platas o terneros después con el tiempo. Así que es importante tener un buen manejo en ese momento. Bien. Y el tratamiento, más allá del manejo, la nutrición y demás. La nutrición es sumamente importante porque la nutrición, tanto predestete como postdestete, va a generar que las defensas de ese ternero sean buenas. Entonces, si yo lo expongo pero está bien nutrido, va a tener mayores defensas, entonces el virus o la bacteria no va a dañar a fondo el pulmón como lo dañaría en un animal mal nutrido. Así que la alimentación siempre es importante. Y si yo tengo solamente el factor alimentación y no tengo el estrés, ahí no tengo dos factores. En general, lo que puedo evitar a diario es tener una buena alimentación,
y por ahí el estrés se me complica un poco más, porque hay maniobras que tengo que hacerlas sí o sí y que el ternero se va a estresar. Sí. Por eso digo, esas maniobras hacerlas en etapas si es que se puede, o ir calculando de no hacer todo junto, todo con distintas categorías, todo como para simplificarle la tarea al peón y complicarle la vida al ternero. Sí. Pero bueno, si a pesar de ese mal manejo tengo una buena nutrición, tengo una pata más como para que se sostenga. Las dos cosas juntas ya son insuperables. Está bien. Bueno, muchas gracias por tu atención. Bueno, gracias a todos.